Friki del mundo, ya estamos aquí otra vez y hoy traigo un juego misterioso para vosotros, que es este Enchanted Folk and the School and Wizardry, también llamado el Animal Crossing de los magos. Esta joya que está subiendo a precios desorbitados es un juego muy raro que salió aquí distribuido por Konami. Este lo conseguí en un GameStop antes de que desapareciera. Es la versión que salió aquí en España. La verdad que solamente lo vi esa vez y lo compré. Y hoy os lo voy a enseñar en la consola original y luego os lo voy a poner a pantalla completa en el emulador para que conozcáis esta joya misteriosa. Quedaros conmigo y vamos a disfrutarlo. Bueno, aquí tengo este Enchanted Folk. Muchos de vosotros me imagino que no sabréis ni qué juego es este. Es un juego que es muy similar en aspecto al Animal Crossing, pero en vez de en un pueblito, pues es una academia de magos en los cuales vas aprendiendo hechizos, vas interactuando con diferentes personajes, puedes ir decorando tu habitación y bueno, ir haciendo un montón de cosas. Es un simulador de vida, tiene unos toquecitos de rol y es lo que os comentaba, muy parecido al Animal Crossing. No es nada conocido aquí, de hecho, como os comentaba en la presentación del vídeo, este juego lo vi una vez en un GameStop, que ya aquí en España no hay más. Bueno, yo aquí y en Barcelona y en Sevilla he visto ninguno. Y me llamó la atención por eso, porque era muy parecido al Animal Crossing. Y la verdad que lo compré por curiosidad. Y luego, bueno, se ha visto que hay muy pocos. Se distribuyeron muy pocos a nivel nacional. Este juego se lanzó en el 2009 en Europa. En Estados Unidos se llama Magician Quest y aquí se llama Enchanted Folk y bueno, y toda la pesca esta que os he leído antes. Y os voy a enseñar el contenido de esta edición. Como veis, aquí está en español también. Bienvenidos al Colegio de Magia. Esta es la parte de atrás. Y aquí está el cartuchito. Folletos informativos. Y aquí tenemos las instrucciones. Vamos a verlas un poquito. Vamos a ponerlas en español directamente. Aquí no, por aquí. Aquí empieza. Aquí te explica un poquito la historia. Te doy la bienvenida al Colegio de Magia. Aquí el aspecto gráfico es muy parecido. Aquí pones tu nombre, te apuntas a la academia, los personajes. Aquí está el personaje. La verdad que gráficamente es muy bonito el juego, ¿eh? Te explica un poquito los controles. Acciones básicas, hablar. Se puede controlar tanto con el stick analógico como con el lápiz táctil. Aquí diferentes acciones. Cazar mariposas, regadera. ¿De qué me sonará esto, no? Una pala, caña de pescar. Es muy Animal Crossing. Este vídeo se lo dedico a mi amigo Simón, que el otro día habló de este juego como una copia mala del Animal Crossing y la verdad que el juego para nada es malo, ¿eh? O sea, es un juego bastante bueno y es muy entretenido. Y a la gente que le gusta el Animal Crossing, como es mi caso, pues este juego me pareció súper interesante. La verdad que lo he jugado muy poco. Aquí tienen el mago, aquí las características, el mapa de la ciudad. La verdad que gráficamente es muy interesante el juego. Conjuros, mapa del pueblo. Aquí hay para tirarse horas y horas y horas.
Tus notas como mago aumentarán a medida que asistes a más clases y resuelves misterios. Puntuaciones, hay un montón de cosas para hacer. Hoja de asistencia. Vas a un colegio, tienes que ir al colegio a las clases y vas aprendiendo los hechizos. La vida en la residencia. ¿Qué más tenemos? Aquí se puede decorar la habitación. También como el Animal Crossing se puede editar un montón de cosas. Aquí, hora misteriosa. Si se cumplen ciertas condiciones, podrás abrir puertas misteriosas y sucederán cosas extrañas en la ciudad. La verdad que es un soplo de aire fresco, es un poquito diferente al Animal Crossing, está muy inspirado, pero la verdad que viene bien también alguna otra alternativa de cierto nivel. Personajes están muy chulos también. Hablar con el director. ¿Qué más tenemos aquí? Diferentes personajes, diferentes tiendas. Se puede diseñar también la ropa. Pedazo de instrucciones, ¿eh? Se puede jugar también con otras personas. Y aquí termina las instrucciones. Pues este es el Uncharted Folk. Este es el pequeño unboxing del juego. Y ahora lo vamos a ver en acción en la Nintendo 3DS para que lo veáis con todo lujo de detalles. A ver qué os parece este juego. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo. Bueno, ya tengo todo preparado. Vamos a ver qué tal se ve en esta Nintendo 3DS. Vamos a darle el juego aquí. Aquí ponemos nuestro nombre. Pues podemos poner, yo qué sé. Es un nombre muy original. Bonito nombre. Tenemos
diferentes personajes para elegir. Vamos a elegir a este y le vamos a poner esta carita de bueno. Aquí empieza nuestra aventura. Y nos dan un poquito de libertad para ir mirando. Aquí ya cuando se puede mover con el... Yo prefiero moverlo con el stick analógico, pero también se puede mover con el lápiz táctil. Quizás para el vídeo va mejor. Yo soy más tradicional moviéndolo, así que me gusta más el stick analógico. Así aquí llegamos a nuestra habitación. No tiene nada. Aquí está nuestro inventario. Y podemos poner un armario, ¿eh? Bueno, aquí no. Vaya. Voy a quitar todas estas cosas del medio. A ver si ahora podemos colocar el armario. Aquí tenemos nuestro armario. Nuestra habitación no tiene gran cosa. Como veis, el personaje recuerda mucho al Animal Crossing. Aquí hay habitaciones, aquí se puede subir. Vamos a intentar salir de la academia. A ver si me acuerdo dónde estaba. La verdad que como curiosidad el juego está súper interesante. Y más con los que nos gusta el Animal Crossing. Y aquí vamos al colegio.
Como veis, el juego está inspirado en Animal Crossing, pero tampoco es que tenga mucho que ver. Tiene ciertas similitudes, pero no deja de ser un juego diferente y completamente divertido para probarlo, además del Animal Crossing. Bueno, no voy a seguir mucho más con el vídeo, era para que tuvierais una pequeña aproximación. Y ahora lo voy a intentar poner en el emulador a ver si lo podemos poner a pantalla completa y os enseño qué tal se juega en un televisor a este juego. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay y ahora vamos a verlo en una pantalla gigante, a ver qué tal se ve. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo. Bueno, aquí tengo todo preparado, esta es mi pantalla de trabajo. Os voy a enseñar el emulador que utilizo yo, es el Desmume. Ya os enseñaré en otro momento si queréis el tema de configuraciones. La verdad que la Nintendo DS emularla es bastante complicado en muchos aspectos de configuración gráfica y las pantallas. Este emulador está muy bien porque te permite elegir los diferentes tamaños de la pantalla. Y lo más importante también de este emulador, bueno, además de las pantallas, es que hay que utilizar el ratón. Como no tenemos un lápiz táctil para tocar una pantalla, pues hay que complementar con el ratón. Así que vamos a abrir la ROM del juego en cuestión. Vamos a ver qué tal se ve la pantalla completa. Vamos a ponerlo. Así es como se vería en una pantalla completa. ¿Veis? Como veis, yo tengo una relación de aspecto, la pantalla principal que se vea mucho más grande. Esta sería la pantalla de arriba, la otra mitad. Si lo ponemos con la posición correcta, es mucho más complicado y se ve más distorsionada la imagen, así que es mejor ponerlas en vertical. Aquí empezaríamos el juego. También se puede usar el mando. En este caso yo utilizo el mando de la Switch, el mando Pro. Aquí pondríamos el nombre. En este caso vamos a poner Simón, que es el que se rió de este juego. Simón, ¿eh? Bonito nombre. Muy bien. ¿En qué mes naciste? Pues no lo sé. No sé en qué mes nació Simón. Vamos a poner que ha nacido en noviembre.
El 25 de noviembre. Venga. Venga, elegimos este. Escuela de magia, pues yo qué sé. Frikis, por ejemplo. Pues así es como se vería a pantalla completa en el emulador. No voy a volver a hacer lo mismo que antes porque ya lo estáis viendo cómo se ve. La verdad que se ve bastante bien, se puede jugar estupendamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis si os ha gustado el vídeo y el contenido que hay en el canal. Por supuesto, si tenéis alguna duda sobre configuración o en qué plataformas utilizo para jugar, lo podéis poner en comentarios, cualquier duda que tengáis. Y mi análisis sobre este juego, pues yo le doy de nota, le pondría sobre 100 un 75. Y si eres fan del Animal Crossing, pues un poquito más, lo podemos dejar en un 83. Así apurando la nota. Así que espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.